Bueno chicos, os voy a enseñar cómo funciona el juego Headlords, ¿vale? Un juego de interacción, vamos a decirlo así suavemente, entre jugadores y bueno, y de recursos. Es un juego sencillo de recursos, solo cartas y algunos tokens para marcar esos recursos que vamos a ir utilizando, un comodín, que es un alma pequeña, ¿vale? Luego será como esta del dibujo, un token de cancerbero. Y bueno, pues tenemos dos tipos de cartas, principalmente pues las cartas de máquina. Son máquinas de tortura, pero bueno, es un juego familiar, entonces son máquinas suaves, menos dolorosas. Y luego tenemos una serie de personajes que hay, tanto, así se ve mejor, pecadores, que son los que tenemos que ir torturando en nuestras máquinas para conseguir el alma, como becarios, que vamos a ir contratando para completar esas máquinas y que se pongan en funcionamiento. ¿Vale? El juego básicamente es utilizar las cartas que tienes en la mano, que empezaremos con 5 y según eso vamos a poder gastarlas todas, unas pocas, incluso luego robar más y conseguir nuevas cartas y seguir jugando hasta que el jugador pase o se quede sin cartas ni acciones disponibles. Empezaremos todos con una máquina diferente, una para cada jugador, hay 4. Y bueno, las máquinas tienen una capacidad de 2 pecadores, las iniciales. 2 pecadores y 2 becarios para hacerla funcionar. Vale, empezaremos con una de ellas y además hay una serie de recursos en el infierno, como hemos dicho antes, hay 3 tipos, que son el tridente, el cráneo y el fuego. Vale. Entonces esa máquina ya directamente va a ir generando un tipo de recurso que aparece aquí en la parte superior izquierda, el cráneo, el tridente, etc. ¿Vale? Entonces esas son las máquinas básicas, que empezará una para cada jugador, una para este jugador, otra para este, tal. Y además empezarán con un token de comodín. Esto servirá por cualquier tipo de recurso de los 3 que hay. ¿Vale? Damos uno también a cada jugador. Y ya está. Y esta ficha se queda en el centro. El resto de máquinas, como veis, hay bastante variedad. Unas que tienen unas capacidades diferentes, unas mayores, otras menores, etc. ¿Vale? Esta es mayor, por ejemplo, y generan un recurso diferente. Se dejan en una especie de mercado central con 3 máquinas disponibles. Y estas también se pueden adquirir, ¿vale? Para adquirirlas necesitaremos estos recursos. Entonces esta parte que viene aquí son los recursos que son necesarios para adquirir esta máquina. Cada jugador solo puede tener 3 en su lado y ya está. Una vez que se compran 3 no se pueden comprar más. Lo que sí que se puede hacer por el mismo valor, una vez que la tienes en tu poder, como esta, por ejemplo, esta también puedes, es mejorarla. La mejora pagando ese coste y, como vemos, la mejora pues varía las capacidades, el dibujo no, ¿vale? Se ve otro fondo para que se sepa que está mejorada y tiene 2 recursos. Vale, y ahora vienen las cartas de personaje. Como hemos dicho, cada jugador tendrá 5 al principio de su ronda y los personajes tienen 2 partes bien diferenciadas, que es el pecador, como hemos dicho, que son las que vamos a ir torturando con nuestras maquinitas para conseguir el alma, y el demonio, que es un becario, que luego, una vez que se llene la máquina, con esta capacidad que hemos dicho, 2 y 2, se despiden y al descarte y punto. Y los que consigamos, esos 2 que hemos metido en la máquina, se dan la vuelta, tenemos las almas y nuestros puntitos. Entonces, ¿qué tiene la carta? Para que se vea. Este es un recurso que se va a ir generando al igual que el de las máquinas. Este de aquí, el que tiene el halo este de fuego, que una vez que lo tengamos en nuestra máquina, van a ir generándome ese recurso. Este es un poder que tiene el demonio, que lo mismo, una vez que esté en la máquina, va a tener ese poder, pero este es de un solo uso, luego lo veremos. Y esto es, los recursos son los recursos necesarios para bajarme esta carta a la máquina. Por ejemplo, si yo hubiera pagado un cráneo y 2 tridentes, me lo podría poner aquí. De modo que ya tengo, además, este recurso disponible y este recurso disponible. Si quisiera usarla como un demonio, por ejemplo este, que tiene un poder interesante, me la pondría aquí. Y así vamos poniendo aquí pecadores y aquí vamos poniendo los demonios. Como hemos dicho, cuando la máquina está llena, imaginemos que esto ya
Está así, se acaba mi ronda y estos se descartarían y estos pasarían a formar parte a mis puntitos personales. ¿Vale? ¿Cómo podemos utilizar las cartas de personajes? Las cartas de personajes se pueden utilizar, como hemos dicho, de esas dos maneras, pero además la podemos utilizar como un recurso. Un recurso que lo usas y lo descartas. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar esta carta, necesito 2 tridentes. Cojo estos 2 tridentes, los descarto y ya puedo utilizar mi carta. De modo que con las 5 cartas que vamos a tener en la mano, podemos ir haciendo nuestra combinatoria para ir utilizando, o sea, si necesito 2 fuegos, un tridente, puedo sacarlos de donde sean, etcétera. Pero también podemos utilizar, o sea, para conseguir estos recursos también podemos utilizar tanto los de la máquina como los de los pecadores que ya tengamos aquí abajo. Para eso, por ejemplo, si necesitamos para este, vamos a ver un ejemplo práctico que sea mejor, lo quiero bajar como pecador y necesitamos un cráneo, un fuego y un tridente. Como vemos, en mi máquina ya tengo un cráneo que lo voy a gastar. Aquí también tengo un tridente que lo voy a gastar y utilizo esta carta como fuego. Lo descarto y ya la puedo usar. Me la puedo poner aquí. Ay, perdón, que lo he quitado muy pronto. Y ya lo tengo. Inmediatamente tendría disponible este tridente por si otra carta, por ejemplo esta, lo necesitara para utilizar. ¿Vale? Así utilizamos los recursos. Al final de nuestra ronda, cuando ya hemos pasado porque no tenemos cartas o porque no queremos hacer más acciones, estas las limpiamos, todas las que tienen el uso de recursos. ¿Vale? De modo que ya le toca a otro jugador. Caso contrario, pasa con los pecadores que tienen un poder. Hay 5 poderes diferentes y todos son para fastidiar a adversarios. Si lo hubiera tenido así y yo quisiera usarlo, se ve, se marca, este no se limpiaría al final del turno. Este es solo de un solo uso, pero también hacen falta para poder completar la máquina. Esta es la diferencia. Este no se limpia y se queda así hasta el final, hasta que por fin se limpia la máquina. Se consiguen los 2 puntos. Este se descarta. La máquina no la seguimos quedando. Esta máquina solo se vacían, pero no se eliminan. Y ese es el uso de los personajes. ¿Vale? Ya lo hemos visto. Luego sí que hemos visto que hay poderes, como hemos comentado, hay poderes diferentes de un solo uso, que varían. Bueno, pues son todos eso, interacción. Por ejemplo, este es utilizar los recursos de otro jugador. ¿Qué pasa? Que cuando le llega a ese jugador, sus recursos están utilizados. Como hemos dicho que se limpian al final de la ronda, cuando empieza la ronda empieza con los recursos gastados. Este que es intercambiar los pecadores, todos los pecadores que tengan en una máquina. Por ejemplo, yo lo tengo así. Incluso los podría gastar. Gasto. Y luego se lo intercambio a otro jugador. Vamos a quitar estas máquinas por ahora. Incluso por uno sin usar. Vale, bueno. Se lo pondría así. Yo me quedaría este y los suyos se quedarían usados. Bueno, lo he hecho al revés, perdón. Sería lo suyo cambiar uno que tenga un jugador, o sea, un pecador por otro que tenga más. ¿Vale? Otros poderes que hay, pues son, por ejemplo, esto ya los hemos visto, el robar una carta. De modo que las cartas empieza la ronda, o sea, se acaba la ronda con 5. Una vez que pasas, el jugador roba hasta 5 cartas y le toca al siguiente jugador. ¿Qué pasa? Que si te roban una entre medias, cuando te llegue tu turno tendrás 4 cartas nada más. Hay algunos que no tienen nada, pero el coste es inferior. El pecador es el mismo, pero el demonio al no tener poder, el coste es inferior. Vale, pues hay 5 poderes, como hemos dicho, hemos mencionado. Luego hay una carta especial, que es el santo. Como veis, no es un alma, no se puede utilizar como pecador, porque este no es un pecador, como veis claramente. Y este alma, este pecador solo sirve para fastidiar a otro jugador. Tiene un coste bajo, pero lo que hace es perdonar los pecados de un pecador. Y entonces rápidamente a otro jugador se lo eliminas. Se descartan los dos y ya está. Es pagar para fastidiar a otro jugador. Como hemos dicho, bueno, las máquinas se pueden ir comprando del centro de la mesa y las puedes tener en tu lateral hasta 3. Entonces ese es el juego. Una última cosa que me queda es el token de cancerbero, que esto es cuando se fastidia a otro jugador de una manera u otra, ya sea con el santo, con la carta de santo, o ya sea con el poder de uno de los demonios. Estos poderes
pues se le da el cancerbero. Lo que hace es proteger tu infierno. Se lo otorgas una vez que lo has fastidiado y ya nadie más le puede fastidiar, perdón, hasta que se pasa a otro jugador, pues que le han fastidiado. Al último que le han fastidiado es el que se queda esta protección. Es para no cebarse siempre con el mismo jugador y cosas así. Entonces ya hemos dicho, 5 cartas, se juegan las que se puedan, se roban otra vez y se acaba la ronda. Y el juego acaba cuando uno consigue 7 almas, los demás tienen una ronda completa extra para intentar equiparar y demás, y se acaba el juego. En caso de empate, pues bueno, hay otras cosas que se pueden utilizar para desempatar, entre ellas, por ejemplo, este token, que no lo hemos explicado. Este token es de un solo uso, lo gastas cuando quieras y es cualquier recurso. En el momento que lo necesites para hacer un combo o para bajar una carta que luego al utilizarla puedes utilizar y otra, y bajas otra, lo gastas, se descarta y fuera. No vale como puntos, pero sí que vale en caso de desempate. El que lo haya mantenido hasta el final, si tienen los 2, 7 u 8 almas, dependiendo del número de jugadores, gana el que mantenga esto. Si no, el que tenga más máquinas. Si no, tal, hay varios modos de desempate, pero bueno, eso ya no es lo importante del juego. Bueno, pues ya está. Esta es la explicación básica del juego Hell Lords y esperamos que os guste. Muchas gracias.